Isabel Gadino, quien es docente del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje. Ella es arquitecta, aunque después hizo un doctorado. Ahora nos va a contar un poquito cuál fue su itinerario académico. Nos importa mucho conversar con ella, sobre todo porque tiene muchas investigaciones en el área de planificación urbana, de ordenamiento territorial, de esta relación entre territorio y sociedad y políticas públicas. Y entonces, bueno, te damos la bienvenida a I Más de Este. Isabel, muchas gracias por participar de este espacio con nosotros. Y bueno, te proponemos que nos cuentes un poco cómo fue evolucionando tu carrera. Bueno, como dijiste, mi formación de grado es en arquitectura. En arquitectura empecé, bueno, obviamente mi formación como futura profesional, pero también la carrera en la Universidad de la República como docente de gestión, pero empecé ahí a vincularme con la docencia en la universidad. Y cuando terminé la carrera, me fui a hacer una maestría en Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias, también de la Universidad de la República. Y bueno, ahí hubo un cambio de visión interesante que me interesa resaltar, que es pasar de ver el espacio como algo neutro como que está disponible para desarrollar cualquier evento inmobiliario, urbanización, etc., a entender que el espacio, así lo veamos como vacío, tiene procesos naturales que suceden en él, más allá de que nosotros, capaz que desde el mundo urbano o desde disciplinas como la arquitectura, no las percibamos, ¿no? Y bueno, y ahí apareció toda esta cuestión que tiene que ver con esa percepción de esos procesos ecosistémicos, físico, geomorfológicos, podría ser. Sociales. Sociales, cómo se vinculan con los sociales. Y también, y por supuesto que decanta de ahí, una valoración de la interdisciplina, ¿no? El valor de otras disciplinas también en lo que tiene que ver con lo que en definitiva tomé como para dedicarme, que es el ordenamiento del territorio. Pero después de esa maestría y de ese choque, digamos, de ese cambio paradigmático para mirar el espacio o el territorio, en Facultad de Ciencias hiciste un doctorado. Sí, hice un doctorado ya estando en el CURE, ¿no? O sea, trasladé mi cargo de Facultad de Arquitectura, del Instituto de Teoría y Urbanismo de Facultad de Arquitectura, acá al CURE, con un proyecto que es, en el que todavía estoy, que es el Grupo de Estudios Territoriales, que lo armamos ya en forma interdisciplinaria. Cuando llego al CURE nos ponemos a trabajar en algo que capaz que otros docentes ya te contaron, que es la licenciatura en Gestión Ambiental. Y bueno, y ahí es como que la interdisciplina está por todos lados, está en forma muy productiva, en forma complicada, ¿no? Pero muy rica, muy divertida a veces. Y bueno, la cuestión es que desde ahí es que retomo el tema de tesis de la maestría, que era el trabajo sobre la costa y el desarrollo urbano en la costa. Y ya con toda esa cuestión empiezo un doctorado en la Universidad Pablo de Olavide, en España, en Sevilla, y el doctorado es sobre sociedad y medio ambiente, para trabajar más la cuestión de los procesos de urbanización sobre la costa. Esa es la cuestión. Isabel, nos estabas diciendo que el eje de la investigación que estás desarrollando ahora tiene que ver con la presión que se hace sobre la costa de la urbanización, que estás trabajando en Maldonado de Rocha. ¿Y nos podés explicar qué es eso de la presión que se hace sobre la costa? Bien, bien. Te cuento, si querés, engancho con el tema del doctorado, porque principalmente esa investigación tiene que ver con la tesis de doctorado.
que ganó un premio además, ¿no? Que ganó un premio como de tesis excepcionales o algo así. Allá en Sevilla. En Sevilla, sí. Ese doctorado, esa investigación a mí me gustó mucho hacerla porque no la hice sola. Pude hacerla en grupo con artículos publicados. Compendio. Por compendio de publicaciones, y me permitió trabajar con otros autores, con otros investigadores que fueron fundamentales para ese desarrollo, y ahí también la interdisciplina, ¿no? Bueno, y me interesó sobre todo esa propuesta de doctorado en medio ambiente y sociedad porque me permitía trabajar esta cuestión que vemos los que trabajamos en este tema, sobre la presión del desarrollo inmobiliario o urbano sobre la costa, con un marco conceptual que es el de la ecología política. La ecología política básicamente intenta analizar qué pasa en diferentes territorios, partiendo de los procesos naturales que existen, ecosistémicos, en convivencia con la población que vive en él, en esos procesos, en ese territorio. Esa población obviamente no es vista como un grupo único, sino que hay diferencias de grupos, de actores, de poderes, de situaciones, etc. Y cómo además todo eso es de alguna manera impulsado o tensionado por factores que son externos al territorio, como los regionales o los internacionales. Entonces, en ese marco, nosotros, bueno, que estamos ocupados en explicar un poco, en analizar y explicar qué sucede en la costa con este desarrollo inmobiliario, trabajamos en este tema que era las capacidades de la planificación del territorio frente a la presión inmobiliaria, básicamente es eso, sobre la costa. ¿Por qué la costa? La costa siempre fue un tema de mucho interés, ¿no? Para investigaciones, en particular acá, que estamos en región este, y también porque la costa es uno de esos espacios en donde es muy difícil construir, ¿no? O urbanizar sin generar enormes impactos negativos, ¿no? La costa básicamente podemos explicarla como parte de lo que se llama zona litoral activa, y esto quiere decir que es una zona litoral, o sea, en el encuentro entre el continente y el mar, y que se activa, que hay mucho movimiento en esa zona y que ese movimiento es necesario para que la zona siga teniendo el funcionamiento que tiene y los componentes que tiene. ¿Qué son? Y los sedimentos, principalmente, ¿no? La arena, los cantos rodados, las pequeñas piedras, las conchillas, pero también, como vimos en el programa anterior, ¿no? La vida que sucede en la costa, la vida que no es humana, más allá de la humana, ¿sí? Peces, cangrejos, etc. Bien, pájaros, por ejemplo. Entonces, plantas, vegetales que existen específicamente en la costa. Y bueno, la cuestión es que al entenderlo así, de esa forma, de que es una zona litoral activa, es casi que una contradicción fijarla con urbanización, con ciudades o con viviendas o con jardines artificiales encima. Esa es la gran tensión que existe, bueno, que vemos, que observamos y que además continúa en el tiempo. Esa era parte de la pregunta principal, ¿no? ¿Y el ordenamiento territorial cómo se vincula con esto? Porque parecía que tu tesis tenía presión por la urbanización, ordenamiento territorial y en la costa, ¿no? Uh-huh. Bueno, el ordenamiento territorial o la planificación del territorio es justamente cómo se hace para ordenar los usos y las diferentes actividades en los distintos territorios de forma de que los factores principales de ese territorio positivos permanezcan en el tiempo, ¿no? De que los usos del territorio sean equitativos o las ganancias sean equitativos. Eso es por ley,
la ley nuestra de ordenamiento territorial habla de eso. De que los factores ambientales se conserven también, ¿no? Y finalmente pueda desarrollarse lo que se espera, que es un desarrollo sustentable, que es lo que el Uruguay plantea, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, en la consigna Uruguay Natural, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí el ordenamiento territorial tiene mucho que hacer. La cuestión es que la pregunta que nosotros nos hacíamos era ¿qué resultados se está dando? Si realmente tiene capacidades como para enfrentarse a una cuestión bastante más grande que lo que se puede definir acá, que son estos factores que te decía externos. ¿Y cuáles son los resultados a los que han ido llegando y en particular en tu tesis de doctorado has llegado en tu trabajo? Bueno, resultados, hablábamos de cuál era la contribución o qué capacidades tiene la planificación del territorio en Uruguay, ¿verdad? Frente a este avance urbano, y como resultados obtuvimos que tiene muchas carencias, por ejemplo, ¿no? Primero los negativos. Como capacidades hay algunas que no tiene, digamos. Exacto, que no tiene o que quedan muy cortas o que quedan muy en el discurso. Por ejemplo, esto de tratar de no rigidizar la costa, ¿sí? La zona litoral activa que hoy veíamos que necesita de movimiento, que cualquier cosa que la fije la termina estropeando, que es en definitiva estropear el principal recurso del turismo en la costa. Bueno, en ese sentido lo que vemos es que la rigidización continúa, se extiende cada vez más. Y está apareciendo además de este proceso de rigidización, otro que también es mencionado en el resto del mundo, que es la compresión de la costa, de la zona litoral activa. Compresión porque desde el lado del continente hay cada vez más acercamiento de forma rígida, ¿no? Con estructuras, con viviendas, con jardines, con carreteras, sí, con ramblas, etc. Pero también tenemos la posibilidad de subida del nivel medio del mar por el cambio climático. Entonces ya los oceanógrafos, los geomorfólogos hablan de una compresión de la costa. Justamente estamos hablando de algo que hace de barrera o de esponja, ¿no? De el avance o la fuerza del mar desde el continente, ¿no? Desde donde nosotros estamos. Entonces, eso es bastante peligroso. Además de que podemos perder la playa, como ya está sucediendo en algunas playas, ¿no? Que vemos en un lapso de 50, 60 años, capaz que menos, cómo la arena seca de una playa desaparece, cómo el mar avanza, cómo el mar avanza tanto que hasta destruye viviendas que existen sobre la playa, ¿no? También, bueno, tenemos esto de el mar puede incluso avanzar. Estaríamos perdiendo un servicio fundamental que es la playa como esponja, pero también la playa como recurso para el turismo, la playa como disfrute para cualquiera de nosotros, o espacios de vida específica que suceden en la playa, ¿no? De algunas especies de plantas, de animales que solamente se pueden dar en la playa, ¿no? Entonces, esa cuestión, bueno, lo que observamos es que el ordenamiento, la planificación que existe no está dando abasto, no está dando buenos resultados para conservar el recurso playa. También tenemos, por nuestra ley, algunas cuestiones que tienen más que ver con el perfil ambiental, ¿no? Como las evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, vinculadas estrechamente con la planificación del territorio, en donde encontramos muchas fallas, ¿no? Fallas que cualquier vecino cuando pasea las percibe, y nosotros lo que hicimos fue ir a ver en dónde existían, sistematizarlas, en qué parte de la evaluación ambiental es que suceden esas fallas. Eso fue otro de los ejemplos. También encontramos, por ejemplo, que este turismo residencial, esta forma de desarrollo en la costa, produce y va aumentando la segregación socioespacial. Esto quiere decir que la parte del frente costero es la que se destina al turismo, a una ciudad que se usa básicamente en un mes o 2 meses, y la población permanente crece pero continente arriba,
¿no? Cada vez más alejada de la costa. Dentro de esa segregación socioespacial aparece un fenómeno que también tiene que ver con lo que sucede en el mundo, que es la autosegregación. Esto significa básicamente aparición de barrios cerrados. Y lo que nosotros analizamos era qué tan cerca están esos barrios cerrados de los lugares más privilegiados ecosistémicamente, ¿no? Los más añorados o queridos, o que son más esenciales para determinados servicios que la naturaleza nos presta. Y bueno, esos barrios cerrados, esos emprendimientos privados y exclusivos, ¿no? Que así se venden, se ofertan, están muy encima de esas zonas que son zonas de interés ambiental. Y por otro lado también, bueno, no es el único departamento que sucede, pero en Maldonado hay un particular desarrollo de las excepciones al ordenamiento del territorio. Esto significa que se autorizan usos, alturas, por ejemplo, o extensiones en un predio más allá de lo que la norma establece, de lo que la planificación establece. Maldonado se destaca porque tiene desde el 2015 una ley, que es la ley de excepciones a la normativa con exoneraciones tributarias. Para que tengan una idea, esto es las últimas torres que aparecen en Playa Mansa, en la parada 16, el Venetian, el Fendi Chateau. Esos son excepciones. Excepciones tales que, por ejemplo, incluyen una calle pública que fue cortada para que se desarrollara una piscina entre 4 edificios de estos que son de muchísima más altura de la que fue acordada participativamente por, bueno, un proceso de ordenamiento territorial, ¿no? Entre, como decíamos hoy, el Estado, bueno, la anuencia de vecinos, técnicos, etc. Esto es hacer desaparecer el ordenamiento en todo el departamento, pero obviamente el inversor ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a buscar? En la primera línea frente al mar, ¿tá? Y eso es lo que se está autorizando. Como te decía, no es el único departamento donde se da, pero también es porque acá lo vemos más, entre otras cosas, porque es donde la inversión quiere estar, ¿no? Pero lo que puede suceder es que la inversión empieza a interesarse por otras zonas, como las costas de Rocha, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está latente para el resto de la costa. No es algo que esté cerrado, sino todo lo contrario. Y esa es parte de nuestras conclusiones. Y en el último minuto, ¿qué podríamos decir frente a todo esto que han llegado como conclusión, que son las propuestas que se hacen desde el CURE o desde el equipo de trabajo en el que tú integras? Bien, las propuestas tienen que ver con profundizar lo que está bien, ¿no? Entonces ahí en planificación del territorio, como el modelo uruguayo, ¿verdad?, existe. Lo que está bien es que sea transversal a todo el territorio, a todos los organismos del Estado, ¿no? A todos los ministerios, por ejemplo. Todos los gobiernos departamentales tienen que realizar planificación, lo tienen que hacer de manera participativa. Esas son cuestiones que están bien de base, pero que se precisa mucho más desarrollo real. Por ejemplo, la participación queda de manera muy declarativa en la ley, pero en realidad cuando uno recorre y habla con los vecinos, con los grupos locales, hay una gran queja que es que nunca son escuchados o que el desarrollo les cae y lo único que pueden decir es que no están de acuerdo, pero cuando ya básicamente está todo aprobado. ¿Y el CURE qué hace? Bueno, el CURE... Frente a esa situación. Sí, capaz que te puedo hablar más de lo que hago desde mi grupo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dentro de la licenciatura en gestión ambiental, venimos desarrollando desde hace ya 10 años un perfil en ordenamiento del territorio. Y ese perfil lo hacemos con mi formación de arquitecta, pero también con docentes que son arqueólogos, trabajadores sociales, biólogos,
abogados especializados en ambiente, etc. Y gestores ambientales ya egresados de la licenciatura. Entonces, eso lo consideramos como algo positivo. Dentro de, bueno, obviamente seguir investigando en esta línea y de una forma que es investigación-acción, ¿no? Siempre en contacto con lo que sucede ahí afuera para tener la actualidad, para realmente saber, ¿no? Tener el pulso de lo que está pasando, pero además para dar respuestas, tratar de dar la ayuda, lo que podemos hacer, ¿no? Frente a estos avances que consideramos negativos, más allá de que den trabajo, ¿no? Porque también cuando hablamos con muchos sectores de la población te dicen, bueno, pero esas torres nos dieron trabajo, ¿tá? Y esa es la razón de esa ley que te comentaba, de excepciones y exoneraciones, la inversión que da trabajo. Pero la pregunta que hay que hacerse es, bueno, pero entonces, una vez que está hecha esta torre, para que se dé trabajo hay que hacer otra torre, y después otra, y después otra, u otro barrio cerrado, u otro. Entonces, ¿qué territorio nos espera de aquí a 10, 15 años? Esa es una pregunta. Entonces, parte de lo que hacemos es estar permanentemente en contacto y apoyando, ¿no? Como, no sé, me parece que un ejemplo muy claro de esta presión y de la fuerza que tiene esto del desarrollo inmobiliario más que cualquier otra cosa, que cualquier persona en Maldonado lo tiene muy presente, es el suceso del San Rafael. Como algo que la población luchó y luchó para mantener, más allá de que no fuera figura patrimonial por la Comisión Nacional de Patrimonio, pero representaba toda una historia fuertísima en Punta del Este, y un entorno barrial específico, bueno, no tuvo ningún peso, y semana a semana tuvimos un proyecto y otro proyecto y otro proyecto en una cuestión que casi parecía un juego, una tomadura de pelo incluso, y lo que hay hoy, varios años después, es un gran agujero. Entonces ahí lo que queda claro es lo que más valía era el metro cuadrado, más que cualquier otro recurso social, patrimonial, histórico, cultural o ecosistémico. Bien, Isabel, muchísimas gracias. Te agradecemos realmente el haber podido compartir contigo estos minutos para saber cuáles son las investigaciones que realizan y los usos que tienen en la aplicación real para la región. Y aprendimos mucho contigo. Muchas gracias. Un gusto. A las órdenes para cuando quieran. O bueno, como te decía, acá en el CURE estamos de verdad, más allá del programa, a las órdenes para este tipo de cuestiones, seguro.